Filósofo australiano Peter Singer sostiene que la capacidad de sentir dolor y sufrimiento es la base para conceder derechos a los animales, ya que los seres sensibles merecen que su sufrimiento sea tomado en cuenta. Pero para este argumento también hay grandes refutaciones. Queridos amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a una emisión más de Logos y Epísteme, Palabra y Conocimiento, un espacio del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho de la UNAM. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Universidad número 2219, aquí al sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Y por supuesto queremos agradecer también muy puntualmente a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por propiciar estos espacios de diálogo y reflexión en general. Así también quiero enviar un cordial saludo al doctor Javier Romo Michón, director del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho de la UNAM. Saludamos también aquí en los controles al ingeniero Eduardo Ramírez Torres, quien nos acompañará el día de hoy para esta transmisión. Y quiero decirles, queridos amigos, que también estaremos muy pendientes a lo largo de esta transmisión para sus comentarios, para sus preguntas que nos hagan llegar, ya sea aquí en esta transmisión en vivo en Facebook o también, por supuesto, también en YouTube, para que la compartamos con nuestro invitado, a quien me voy a permitir presentar. Él es el maestro Raúl Castel, un destacadísimo profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Imparte asignaturas de Derechos Humanos, de Control de Convencionalidad. Hay una inclinación y un interés por las cuestiones constitucionales del maestro Raúl Castel, además de que también ha hecho estudios en el extranjero. Sin lugar a dudas que estamos frente a un experto y queremos agradecer que haya aceptado esta invitación para honrarnos con su grata presencia en este espacio. Maestro Raúl Castel, muchas gracias por aceptar esta invitación y sé bienvenido. Muchísimas gracias, estimado maestro Carlos, por la invitación, por la generosa presentación. Y por estar compartiendo este espacio, abriendo este espacio que brillantemente has conducido por casi 2 años, y que te felicito por ello, felicito al auditorio y por supuesto a la dirección de la doctora Sonia Venegas por impulsar este tipo de cuestiones. Así que un honor y encantado de estar aquí. Es un honor para nosotros, maestro, créenos, y sobre todo porque has elegido una temática que me parece que es coyuntural, es actual y sin lugar a dudas que nos mueve a reflexiones sumamente profundas. En ese sentido, maestro, y al tema que nos referimos es el derecho de los animales, ¿qué te parece si iniciamos con la siguiente pregunta? ¿Por qué los animales han sido considerados como cosas? Es una muy buena pregunta que invita a la reflexión actual, pero sobre todo histórica, porque a veces creo que sobre todo en derecho, damos por hecho cuestiones que no criticamos o que no reflexionamos, como la que tiene que ver con este adjetivo de que los animales son cosas y que por lo tanto pueden ser pueden ser parte del comercio, pueden ser embargables, ¿no? Pueden ser vendidos, etcétera. Y esto creo que tiene que ver con una historia particularmente de Occidente, de la tradición jurídica civilista romana, ¿no? En el derecho romano, bajo una idea que también hasta hoy en día todavía mantenemos en buena medida, antropocéntrica, tiene que ver con que todo lo que no es del ser humano es instrumento para el ser humano. Entre ellos los animales considerados como cosas, como también en su momento lo eran pues otras razas, ¿no? Como el esclavismo, por ejemplo. Es decir, cuestiones que tienen que ver con muchos de los problemas que hoy en día enfrentamos, el machismo, la discriminación, el racismo, etcétera, pues parten de esta idea en la que si no eran una categoría determinada de hombres, particularmente los hombres blancos, heterosexuales, ¿no? Con estas cuestiones que también dieron pues margen a muchos elementos de discriminación, pues entonces eran solamente instrumentos, no tenían un fin en sí mismo, no tenían ningún tipo de valor intrínseco, no tenían ninguna cuestión más allá de cómo los hombres podemos utilizarlos. Entonces, esto nace en el derecho romano y de alguna manera se fue replicando sin reflexión
durante los tiempos modernos. Es, creo yo, hasta los años 70, en donde en realidad empieza a haber una publicación de literatura importante sobre el tema de derechos de los animales, ya no considerados como cosas, sino como seres, especialmente seres sintientes, y luego un desarrollo jurisprudencial ya mucho más reciente, en los últimos quizás 5 o 6 años, en las que se han considerando como personas no humanas, que todavía es un concepto en construcción, en debate, pero que finalmente se implica ya una comprensión diferente, una cosmovisión diferente de los seres humanos con su entorno natural y con los animales. Es decir, transitamos de una situación en la cual los animales eran considerados como cosas, de las cuales se podría disponer, como por ejemplo ahorita estamos disponiendo, no sé, de un vaso o de cualquier otra cosa, y ahora podríamos hablar ya de los animales como seres sintientes. ¿Esto qué significaría, maestro? ¿Y qué implicaciones tendrían entonces tanto para el derecho como por supuesto también para la moral? Porque ahorita Claro. con el exordio que nosotros utilizamos de Peter Singer, un famoso filósofo australiano, quizá uno de los filósofos que ha dado una mayor relevancia y difusión a esta temática, particularmente con un libro que es Liberación Animal, y es donde él hace justamente su fundamento de este razonamiento, aduciendo que es justamente la capacidad de sentir o de padecer dolor, aquello que lo que nos hace es tener consideraciones morales hacia los animales. Pero ¿qué te parece si vamos por partes? De cosa a seres sintientes. ¿Y qué significaría esto? ¿Y cuáles serían entonces las implicaciones jurídicas? Este concepto de sintiencia fue planteado por primera vez por Jeremy Bentham, ¿no? Este gran filósofo Sí. utilitarista, y luego su gran discípulo John Stuart Mill, sobre que habría que maximizar el placer y minimizar el dolor, ¿no? O el sufrimiento. Y entonces Bentham plantea a finales del siglo XVIII, 1789 particularmente, plantea una pregunta muy interesante en la que decía que los seres sujetos de derecho no necesariamente eran aquellos que podían pensar o que podían hablar o que podían ejercer ese derecho de forma consciente, sino más bien aquellos que podían sentir, ¿no? Entonces, Sí. a partir de ahí, que lamentablemente pasaron muchos años, casi 300 años, para poder retomar este planteamiento, pero como bien lo dice usted, maestro, el gran libro de Liberación Animal es el que plantea ya mucho más en forma, en los años 70, la idea de la sintiencia. Y básicamente tiene que ver con derechos éticos, ¿no? Que son sujetos de derecho quienes puedan sentir. Y sentir a su nivel, porque tampoco es necesario tener un desarrollo tan avanzado, ¿no? de los sentimientos, sino más bien evitar el dolor o el sufrimiento que es evitable. Luigi Ferraioli publicó un gran artículo que se llama Derecho y Dolor, en la que decía que pues las constituciones, los derechos fundamentales, o si me permiten la expresión, los derechos humanos, pues tenían que ver precisamente con tratar de evitar el dolor que es evitable. Hay dolor, dice Ferraioli, que es inevitable, ¿no? En la vida, en la existencia, en las relaciones sociales, humanas, con la naturaleza, inclusive hay dolor que no puede ser evitable, pero aquel que sí es evitable se tiene que hacer, y ese es el fundamento de los derechos y de las garantías. Pues esto trata Peter Singer en Liberación Animal. El concepto de sintiencia como un elemento clave, indispensable, para considerar que los animales tienen derechos, son sujetos de derecho, y a partir de evitar el sufrimiento, también a los seres humanos, los animales humanos, pues tenemos otra serie de obligaciones y de responsabilidades para garantizarles a los animales esos derechos. Es decir, maestro, el fundamento del derecho, en el caso de los denominados o llamados derechos de los animales, sería esta capacidad de sentir. Vamos bien en ese punto, digo, para después ir tejiendo también los posibles contraargumentos que podrían forjarse en torno a esta idea. Pero Totalmente. el punto de saque sería ese. Fundamento de los derechos de los animales, la capacidad de sentir. La sintiencia, totalmente. Y en el libro de Liberación Animal además se hace muy evidente con el proyecto Simio, ¿no? Un proyecto científico que trata de analizar a los grandes simios y su
las características similares que tienen con los humanos en términos de genética y de sistemas nerviosos centrales. Pero más allá de estos animales que sí tienen un sistema nervioso central desarrollado, se hacen experimentos, por ejemplo, con pulpos, con babosas inclusive, en las que si bien no hay un razonamiento sobre evitar el dolor, sí hay una tendencia evidente a alejarse de ese sufrimiento, ¿no? Con las babosas, por ejemplo, las ponen en una mesa en donde hay fuego y tienden a alejarse del fuego, ¿no? O sea, automáticamente hay una respuesta hacia ello. Entonces, por eso la sintiencia es el elemento indispensable y clave para poder fundamentar jurídicamente los derechos de los animales. Ahora, maestro, ¿cuáles serían esos derechos que podríamos nosotros derivar al considerar la capacidad de sentir en los animales? Uno intuitivamente podría pensar, como muy bien ya tú lo has mencionado, evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Pero, ¿podríamos pensar en más derechos, maestro? ¿O estos serían como los centrales? En esto creo que todavía estamos en mucho debate. Quienes nos dedicamos a los derechos, a la ética, a la filosofía del derecho está en mucho debate y sobre todo los activistas sobre derechos de los animales aún no encuentran muchos puntos en común porque se critica mucho que se están otorgando derechos desde el punto de vista del antropocentrismo, ¿no? O sea, los hombres, los humanos, somos quienes pensamos que derechos van a tener ciertos animales, con base precisamente en lo que a nosotros nos funciona, ¿no? Lo que nosotros, de alguna forma, visto todavía instrumental. Pero hay otro tipo de derechos que tienen que ser garantizados por especie, ¿no? O sea, no todos los animales son los perros y los gatos, que son animales domésticos y que quizá implica un derecho de cuidado diferenciado que, por ejemplo, una vaca o que un tigre o que, ¿no? Otro tipo de especies. Entonces, se está planteando que exista un catálogo, una codificación, como sucedió en Francia, primero para definir conceptos y que todos podamos estar hablando el mismo idioma, y segundo, para poder definir qué tipo de derechos y qué tipo de responsabilidades y obligaciones tenemos los humanos y qué tipo de derechos tienen los animales según su especie, ¿no? Se habla, por ejemplo, de derechos territoriales, se habla de derechos de cuidado, como lo mencionaba en el caso de animales domésticos, se habla también de responsabilidades para evitar sufrimiento, ¿no? En los espectáculos o los circos, ¿no? En donde participan animales, por ejemplo. Es decir, todavía hay muchísima construcción, pero un paso muy importante y uno de los primeros tiene que ver con ponernos de acuerdo, ¿no? Codificar, categorizar y poder establecer esos estándares que finalmente son considerados como el bienestar animal. Más allá de derechos específicos o de definir una lista de derechos que los humanos pensamos que los animales tienen, hacer categorías especiales según el bienestar de cada animal, ¿no? Cada animal tendrá un ecosistema, tendrá unas necesidades, tendrá un objetivo propio de vida diferente y en ese sentido hay que garantizar el bienestar animal. Maestro, tenemos algunos comentarios y saludos. El maestro José Manuel Ramírez Tobilla dice, enhorabuena, le enviamos un saludo muy cordial también, distinguidísimo profesor de nuestra facultad, el doctor Ramírez Tobilla. Eloy Delgado dice, en el sentido legal, sus derechos serían, en un primer término, ¿a qué especie? ¿Están los de uso alimenticio en este sentido? ¿Cuáles serían los derechos de estos? Es decir, quiero comprender cuál sería el derecho de una gallina, por ejemplo. Volvemos con el tema de tratar de evitar el sufrimiento que es evitable, ¿no? Aquí también hay mucha controversia dentro del medio respecto a qué tipo de animales se protegen, porque generalmente nos concentramos mucho en perros y gatos, ¿no? Gallos quizá con las peleas de gallos, los toros, pero en efecto una cosa que está no solamente acabando con animales, sino también con el planeta, tiene que ver con la forma en que nos alimentamos. El metano, por ejemplo, que sale de las vacas, que son además matadas en masa, está acabando con la capa de ozono, que está generando consecuencias como el calentamiento global, que también nos afecta pues a todo nuestro ecosistema. Yuval Harari, que es un filósofo que escribe el prólogo
de la última edición, me parece que es 2021, 2022, de Liberación Animal de Peter Singer, usa un concepto que es bastante fuerte respecto a este tema de los animales en masa, ¿no? Con fines para alimentar a humanos, que lo compara con los holocaustos, ¿no? Son holocaustos. Estamos defendiendo quizá a un perro o a un gato, una ballena, y estamos matando a millones, billones inclusive de pollos o de vacas, etcétera, y sin duda es un tema importante. Y aquí yo creo, también por supuesto abierto al debate, que lo que necesitamos hacer es tener un planteamiento estratégico sobre cómo proteger estos derechos, porque los abolicionistas, por ejemplo, o las personas que tienen una opinión más radical, entre ellos el gran filósofo también Gary Francione, ¿no? Que es un abolicionista y que establece que los animales no solo no son cosas, sino que no se pueden matar ni usar como instrumentos en los seres humanos bajo ningún motivo. Me parece a mí que pues está lejos de lo que estamos viviendo en la realidad, ¿no? O sea, llegar así de tajo, tan radicalmente, a eliminar una cuestión cultural, una cuestión alimenticia, tiene más consecuencias que ventajas, ¿no? Hay que hacerlo de forma estratégica, hay que plantear los temas, las políticas públicas, explicar las condiciones alimentarias, porque, por ejemplo, el cuerpo humano necesita calcio, no necesariamente leche, ¿no? Y con eso también hay una diferenciación entre que la leche de las vacas es la única fuente de calcio. En fin, también, por ejemplo, grandes autoras como Rosa María de la Torre, mexicana, de Michoacán, establece que no podemos hablar de derechos de los animales quienes consumimos carne, ¿no? Que es una contradicción, pues importante, y que no tendríamos ninguna legitimidad para hacerlo. Yo difiero un poco en ello, reitero, creo que mi punto de vista es un poco más estratégico para ir planteando los asuntos poco a poco, como se fueron planteando todos los grandes casos de especismo, ¿no? que hubo y de discriminación que han habido a lo largo de la historia. El racismo, estoy pensando en la que unánimamente ha sido considerada como la peor sentencia de Estados Unidos, el caso Dred Scott versus Sanford, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos constitucionalizó la segregación racial, ¿no? Y dijo, a ver, las personas que tienen descendencia africana son cosas y ni siquiera tendrían el derecho de acceder a estas instancias judiciales, ¿no? Entonces, o el machismo, ¿no? Toda esta cuestión de violencia hacia las mujeres, que también en años recientes ha ido tomando más fuerza, y en buen momento y en buena hora, pero creo que radicalizarlo por las condiciones culturales que tenemos es complicado. Me he quedado pensando en este pensamiento de Yuval Noah Harari, lo cual me parece que intuyo que pretende ser una analogía. El holocausto judío que vimos trágicamente en la Segunda Guerra Mundial, eso puede compararse también a lo que se está haciendo con los animales. Y de fondo, maestro, me parece que nosotros podríamos aquí también traer a la mesa el análisis de dos conceptos. Por una parte, el de la dignidad humana, y por la otra parte, el del bienestar animal. Porque entiendo que de fondo la analogía tendría sentido si se toman en cuenta estos dos conceptos. De ahí, maestro, la pregunta sería, ¿el bienestar animal sería análogo, comparable, o serviría al menos tendría la misma función en tanto fundamento de estos derechos de los animales? ¿Bienestar animal? Dignidad humana. Creo que son conceptos diferentes, pero que tienen muchos puntos en común, sí, que sí. es finalmente tratar de evitar el sufrimiento. La dignidad humana, pues, es el límite de los límites, ¿no? La característica más importante, esencial, que fundamenta todos los derechos humanos, y que nos da a los seres humanos esta capacidad de autonomía, esta capacidad de un fin en nosotros mismos y de planes de vida que nosotros queramos desarrollar. Y por otro lado, el bienestar animal, que en algunos países, por ejemplo, como Alemania, ya ha sido considerado como dignidad animal, me parece a mí también riesgoso en este sentido estratégico del activismo que mencionaba, porque creo que no es bueno comparar dignidad o definir la dignidad humana como sinónimo del bienestar animal. El bienestar animal tiene que ver con una
un elemento de sintiencia, de reconocer a los animales como seres sintientes y por lo tanto hacer todo lo que podamos hacer para evitarles el sufrimiento o el dolor innecesario. Y la dignidad humana, por otro lado, es una condición totalmente intrínseca que también implica valores éticos y filosóficos diferenciados, ¿no? Sin embargo, si tratamos de eliminar el antropocentrismo y pensar que los seres humanos somos el centro de todo, entonces podríamos sí tener muchas similitudes entre lo que consideramos como dignidad en nuestra vida con el bienestar animal. Y creo que esto es muy importante para también explicar por qué en un primer momento la defensa animal se dio bajo los argumentos del derecho penal, considerando que las personas que maltratan animales tienden estadísticamente a después generar algún tipo de delito, ¿no? Hay una correlación importante entre quienes maltratan a un animal con quienes, por ejemplo, asesinan o quienes maltratan a otras personas o quienes cometen un daño a la sociedad. Entonces, este primer momento del derecho penal para tratar de regular y de castigar el maltrato animal tiene que ver con el antropocentrismo, pero me parece que sí hay una diferenciación entre la dignidad humana como este valor intrínseco que se nos da por el simple hecho de existir y el bienestar animal como una capacidad y como un reconocimiento de seres que pueden sentir. Maestro, yo personalmente cuando me aboco al estudio y incluso me encanta ver debates también sobre los derechos de los animales, un argumento que me parece que es muy, muy recurrente es que es el que has mencionado y que se centra en el tópico del antropocentrismo. Es decir, bueno, ¿qué le quiere decir antropocentrismo? Antropos, el ser humano como el centro absolutamente de todo, alrededor del cual va a gravitar todo lo demás. Pero cuando se hace esta crítica, se hace en el sentido, y luego como pregunta, se hace en el sentido de que lo deseable sería eliminar el antropocentrismo, o más bien diría, no eliminarlo, sino hacerlo a un lado, pero ¿qué colocamos entonces en el centro? O al lado del antropocentrismo, colocamos también otra cuestión. Mi pregunta sería, ¿cómo sería eso? Eliminar el antropocentrismo para colocar el sensocentrismo, o ¿cuál sería la cuestión? Creo que además las condiciones actuales que estamos viviendo nos están orillando o nos deberían orillar a poner en el centro a la naturaleza, ¿no? Al planeta entero que se nos está acabando todos los días y no nos damos cuenta de que eso implica que los humanos no solo se van a extinguir, pero también los animales, pero también las plantas, pero también los ecosistemas, también los ríos, también los mares, absolutamente todo está en una condición de riesgo inminente. Y creo que la naturaleza debería ser considerada como el sol, ¿no? Si me permites el símil, en donde todo lo demás tiene que girar, ¿no? El centro de los debates jurídicos, de los debates filosóficos, tendría que ser la naturaleza, porque no podemos hablar de condiciones de dignidad humana en contextos en donde no tenemos acceso al agua, en donde no tenemos acceso a medios ambientes sanos, en donde no tenemos acceso a alimentación. Entonces, estamos atravesando sin duda un momento histórico en la historia de la humanidad y en la historia del planeta que creo que va a traer muy malas consecuencias. Entonces es momento de reflexionar el papel de los humanos con otros ecosistemas, con otros seres y tratar de entender que que no estamos solos y el planeta no es nuestro y tenemos que a través de este entendimiento tenemos que interactuar con otras especies, tenemos que interactuar con otros ecosistemas y la naturaleza y los derechos de la naturaleza finalmente tienen ese objetivo. Y la naturaleza entendida como una categoría mucho más amplia que los animales, ¿no? En España, por ejemplo, ya han habido importantes sentencias sobre el reconocimiento como sujeto de derecho que se le da, por ejemplo, al Mar Menor, ¿no? En alguna región de España o a ecosistemas completos que tienen esta capacidad de ser sujetos de derecho. Maestro, ¿teníamos más comentarios? Elizabeth, a quien por cierto le enviamos un saludo, es una de nuestras grandes seguidoras cada viernes. Buen día, saludos a la ponencia. Dice Elizabeth, buen tema. Yo creo que nuestra responsabilidad hacia los animales es cuidar y respetar su entorno. Eloir Delgado
quien ya también leímos un comentario suyo, dice, ese es un punto muy bueno. Los activistas, en realidad, su preocupación es el derecho de los animales o solo son cuestiones políticas. Esto es por los estratosféricos recursos de los que hace uso obtenido de varios medios. Y bueno, aquí anteriormente también Leir Delgado, como había comentado, aquí pienso hace falta especialistas del tema para poder realizar un buen análisis, por supuesto. Y creo que por eso también es la razón de que nosotros hemos invitado a un especialista en derechos humanos y que también ha trabajado bastante esta temática. Y no sé, maestro, pero también creo que esta temática es muy particular para los filósofos. No sé qué opinas tú. ¿A quién podríamos nosotros también invocar en estas temáticas? Y es reciente, porque mencionaba yo a Jeremy Bentham, 1789, y luego hasta 1970, ¿no? Los años 70 es cuando sale la gran literatura sobre derecho animal, o sea, 300 años. Y hoy en día tenemos poca literatura, creo que cada vez más, y eso es algo también positivo porque el debate ya está en la mesa, si bien hay muchos puntos encontrados, hay muchas cuestiones que todavía se tienen que desarrollar. Me parece que el hecho de que ya esté en el debate, de que esté en estos espacios como el que amablemente usted me ha invitado, pues quiere decir que vamos en un buen camino. Vamos tarde, sí, vamos muy tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Nuestra propia directora de la facultad, la doctora Sonia Venegas, tiene un libro, una obra colectiva muy importante sobre derechos de los animales. Y recientemente, por ejemplo, Marta Nussbaum y Carl Sostein publicaron también un libro interesante sobre los derechos de los animales. Gary Franchone, ¿no? Ya lo mencionaba usted, el gran Peter Singer, Tom Regan, son quienes han colaborado y nos han dado mucha literatura importante para analizar, para reflexionar, pero todavía está en construcción. Y creo que también en años recientes ha habido un activismo judicial importante, debates, litigios estratégicos que se han hecho para llevar estos asuntos en las instancias judiciales más importantes de algunos países, el caso de Australia, el caso de Francia, de España, pero también en América Latina, Argentina, Ecuador, inclusive México, tiene muy buenos precedentes que ya marcan este cambio de mentalidad, ¿no? Y ya cambian este cambio de sociedad, que cada vez tiene que ir siendo más plural, más diversa, más empática y conscientes de que pues lo que tradicionalmente en el derecho romano y como se enseñaron en las escuelas, en las facultades de derecho, sobre derecho de familia, sobre derecho civil, sobre derechos humanos, ahora tienen que ir transitando a categorías mucho más amplias. Pienso también, por ejemplo, en el término familia multiespecie, ¿no? Que también ha sido desarrollado por nuestra corte en temas muy importantes y que tienen que ver con que las familias ya no necesariamente son aquellas que se vinculan consanguíneamente, sino más bien, como lo dice la corte, que existe un elemento de procuración y de afecto, ¿no? Si existe cariño, si existe afecto, si existe amor, la revolución de amor, ¿no? Como le han llamado, pues existe una familia. Y sobre todo con animales domésticos, gatos, perros, con quienes tenemos en efecto una relación de amor, y quienes nos estén escuchando y tengan algún gato o un perro doméstico, pues no me dejarán mentir que es parte de nuestra familia, ¿no? Es parte de nuestro día a día, tenemos un vínculo sentimental y afectivo con ellos, y eso implica también cuestiones jurídicas interesantes, por ejemplo, patrimoniales, ¿no? Si yo le quiero dejar mi herencia a mi gato, lo podría hacer, ¿no? Y será ahora labor de la abogacía, de la nueva abogacía, tratar de encontrar soluciones creativas para poder resolver esos temas, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un cambio que tenemos que ir sí con nuestros puntos de disidencia, sí con estas medidas más radicales, más moderadas, no más conservadoras, pero nunca olvidando el gran objetivo final, que es tratar de convivir correctamente con todas las especies de este planeta. Maestro, sin lugar a dudas, yo creo que hay también muchas resistencias argumentativas, y me gustaría preguntarte, ¿cuáles podríamos considerar que son aquellos los argumentos más importantes que se han dado, pero en contra, aquellos que están en desacuerdo con que se consideran los animales como sujetos de derechos, que sin lugar a dudas los hay?
y por Claro. eso quizá también no se ha, constitucionalmente, legalmente, no ha habido un avance como quizá podría ser lo ideal. Puede que haya muchas resistencias, pero sobre todo me interesa esta parte de los argumentos. ¿Qué argumentos en contra se han dado para considerar a los animales como sujetos de derechos? Principalmente que no tienen raciocinio, ¿no? Ujú. No tienen capacidad de ejercer ese derecho. ¿Cómo le vas a otorgar un derecho a un animal que, que no tiene conciencia, que no tiene razonamiento, que no puede acudir a un tribunal, ¿no? Y ahí, bueno, el argumento se derrota con el tema de la sintiencia, ¿no? Simplemente Ujú. probando o garantizando que además es científico, o sea, ya ni siquiera tiene que ver con la filosofía o con cuestiones morales, ya hay una ciencia que nos establece que los animales sí sienten, ¿no? E inclusive, por ejemplo, en un caso que también resolvió la Corte, el amparo en revisión 639 diagonal 2016, que trató de prohibir los espectáculos itinerantes, sobre todo con Ujú. animales marítimos, estableció que el traslado de animales marítimos, en específico de leones marinos, por carretera, les generaba estrés, les generaba úlceras gástricas, ¿no? Entonces, sí hay una prueba científica de que los animales sienten, y creo que ese es el argumento que puede ser o que derrota a que los animales no pueden sentir o ejercer derechos. También hay otro que tiene que ver con una falacia respecto de por qué protegemos a los gatos y a los perros y no protegemos a los bebés o a las Ujú. mujeres, ¿no? Ujú. En un país en donde cada día mueren 10 mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pues como que poner estos temas de garantizar derechos de animales en la mesa parecería un poco insensible, ¿no? Y creo que tampoco va por ahí. No es que dejemos de poner atención en unos para atender a otros, es todo. Y además si hay una correlación ética respecto de la dignidad y de cómo las personas tratan a los animales y cómo se tratan como sociedad, ¿no? Entonces, eso también es una falacia que creo que se puede derrotar fácilmente. Y otra que también creo que es posible derrotar tiene que ver con la cultura, sobre todo en países como México, en donde los animales culturalmente han sido objeto de espectáculos, de deportes, de diversión, que pues no puede ser considerada como tal hoy en día, ¿no? Las peleas de gallos, las corridas de toros, cualquier otro elemento que tenga los circos, ¿no? O estos espectáculos marítimos, me parece que no hay un argumento válido hoy en día para establecer por qué podríamos obtener cierta distracción viendo a otro ser vivo sufrir, ¿no? Eso me parece eh, extremadamente bajo y difícil de mantener. Seguramente alguno de los que nos está escuchando ahorita en vivo estará, lo imagino yo, desayunando sus huevos con tocino o algún, su carne de ave, maestro. Y quizá a lo mejor estaría pensando, y lo pienso yo también, en este sentido con lo que acabamos de escuchar, maestro. Podríamos sentirnos como una responsabilidad entonces moral de que, bueno, alguien tuvo que matar, sacrificar a este animal para que ahorita yo esté comiendo. Sí, a ver, era lo que mencionaba hace rato sobre esta contradicción que autoras como Rosa María de la Torre pone muy evidente y que tiene además mucha razón y Ujú. mucha legitimidad. O sea, no puedes hablar de derechos de los animales si consumes animales, que además Ujú. han sido Ujú. sacrificados en condiciones como las que ya mencionábamos, que son holocaustos, ¿no? Eh, yo aquí creo que ese sería el ideal, ¿no? Eso sería la gran aspiración a la que deberíamos alcanzar. Pero también creo que no necesariamente debe haber ese valor moral para poder defender ciertos derechos, ¿no? No necesitaría yo ser mujer para defender derechos de mujeres, no necesitaría ser homosexual para defender derechos de los homosexuales, no necesito ser animal para defender derechos de los animales. Bueno, que sí somos animales, ¿no? Animales humanos, pero a lo que me refiero es que quizá esta idea tan radical de cortar de tajo de un día para otro una historia de condiciones alimenticias que sí violentan en gran medida derechos de los animales, pues me parece un poquito irreal, ¿no? Más bien yo apostaría a esta idea estratégica, a reflexionar. Bueno, quizá no comas carne los 7 días de la semana, quizá come carne
2 días a la semana. Quizá no consumas este tipo de alimento que sabes que viene de alguna fábrica que ha sido considerada como violatoria de los estándares de bienestar animal. Bueno, podría ser. Quizá reflexiona antes de comerte los huevos con tocino, reflexiona si vale la pena hacerlo, si prefieres otro tipo de desayuno. O sea, es un cambio de conciencia que es paulatino, toma su tiempo, requiere también mucha deconstrucción, no solamente interna, pero también con el sistema económico en el que estamos viviendo. Pero poco a poco esos cambios, por más pequeños que parezcan, creo que hacen una gran diferencia. Claro que necesitamos gente que sea tan radical, porque ellos van abriendo ese camino, ¿no? Ellos van, esas personas, ellas y ellos van abriendo el camino para que todos los demás podamos transitar. Pero creo que en el día a día vale más una reflexión, una concientización, entender a los animales como seres sintientes y después cambiar toda nuestra cosmovisión para adaptarnos a ello. Eso sería mi sugerencia. Maestro, ¿y qué hay de casos paradigmáticos, casos importantes que se hayan resuelto no solo aquí en nuestro país, sino en otros países, en otros tribunales, en lo que nosotros conocemos como el derecho comparado? Podemos comparar casos en Italia, en Francia, España, en Inglaterra, con lo que ha sucedido en México. ¿Hay algunos casos que podría ilustrarnos, maestro, y acercarnos más de esta parte jurídica a Sí, los derechos de los animales? por supuesto, a falta de literatura Ujú. especializada, como la que ya habíamos mencionado, creo que el activismo judicial y el activismo también de las organizaciones civiles y de la sociedad organizada, pues ha tenido muy buenos resultados, sobre todo en América Latina, en donde tenemos este contexto cultural de maltrato animal o de violencia animal, ¿no? Argentina, por ejemplo, tiene dos casos importantísimos, dos casos líderes, el caso de la orangután Sandra y de la Mm. perrita Tita, en las que se les considera ya no solo como seres sintientes, sino como personas no humanas, lo cual es una categoría todavía superior a la sintiencia, ¿no? Personas Eh, no humanas. personas no Ese es el humanas, concepto y que correcto. utilizó el tribunal argentino. Y que ha utilizado también en buena Ujú, hora el Tribunal Constitucional Mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la ujú. Nación ya lo ha utilizado, y esta categorización jurídica de persona, pues entra dentro de la protección del artículo primero constitucional. Sí, claro. Todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. No dice todos los humanos, sino todas las personas. Por eso es que las personas morales o las personas jurídicas, las empresas, tienen derechos fundamentales. Diferentes a los que tiene un ser humano, por supuesto, pero fundamentales como el debido proceso, el acceso a la justicia, la libertad de comercio, el derecho al honor, etcétera, ¿no? Son derechos fundamentales. Entonces, el hecho de que podamos construir argumentativamente una categoría superior de animales como cosas a seres sintientes y luego a personas no humanas, pues nos permite una posibilidad jurídica de protección muy importante, ¿no? Porque entra dentro del derecho positivo, más allá de que pueda tener un origen ético o filosófico, ya es una norma jurídica y por lo tanto tiene toda el acceso procedimental que ello significa. Pero bueno, en el caso de Argentina se reconoce la personalidad jurídica, sujetos de derecho a, a, a la perra Tita y a la orangután Sandra. Y además en el caso de la perra Tita, que es un caso de una perra pitbull que es asesinada por un policía de tránsito durante una discusión, se pudo haber aplicado el derecho que ya estaba en la legislación como maltrato animal y hubiera estado bien, ¿no? Si el juez hubiera podido recibir el caso, lo hubiera podido analizar correctamente y aplicar la sanción por maltrato animal. Y sin embargo fue más allá de eso, fue hacia una reflexión profunda y dijo esto no es un maltrato animal, esto es un asesinato de una persona no humana, que además por las condiciones en las que se desenvolvía la perra con su familia, pues es una familia multiespecie. Y por lo tanto, de tener una sanción económica por maltrato animal, como era su caso, que hubiera estado bien aplicado, pues fue más allá y tuvo una pena privativa de la libertad por un asesinato de una persona no humana, parte de una familia multiespecie. Entonces, es una construcción de términos jurídicos muy importantes que solamente se puede hacer a través de silogismos Claro. y de cuestiones argumentativas e interpretativas muy de alto nivel. Y luego en el caso mexicano apunté aquí tres que me parecen importantes. Ya mencionábamos el amparo en revisión 639 diagonal 2016 sobre los animales marinos y los espectáculos itinerantes.
Otro caso, gran caso, el amparo en revisión 163, diagonal 2008, el famoso caso de las peleas de gallos, en las que se trata de eliminar las peleas de gallos en Veracruz a través de una legislación, y una asociación gallera pues promueve amparos para ello. Argumentando, además sugiero al público que pueda leer la sentencia porque los argumentos de ambos lados son muy buenos. La asociación gallera argumentaba el derecho a la cultura, el derecho al trabajo, el derecho a la asociación como derechos violados, como principios violados, y por otro lado pues estaba el bienestar animal, ¿no? La Corte al final resuelve bajo la ponencia de Saldívar, del ministro Arturo Saldívar, que no se podía violentar a los animales con el escudo del argumento sobre la cultura, ¿no? Me parece también muy importante. Y luego el amparo 238 diagonal 2023, este más reciente, este es un amparo de un juzgado de distrito en el que se considera que los animales no pueden ser embargables, no son bienes embargables. Y este es un debate muy interesante, la construcción de la sentencia lo ejemplifica, sobre por qué los animales no son cosas, ¿no? Trata de una pareja de hombres que viven en una casa y que pues llegan a cobrarles una deuda y embargan bienes de su propiedad, incluyendo a 2 perros que tenían, ¿no? Entonces, estos perros no entran dentro del comercio, o sea, ¿no? Embargaron a los perros. Embargaron a los perros, claro. Es un caso muy interesante. ¿Dónde se dio eso, maestro? Aquí en Aquí la Ciudad de México. Es el amparo 238 diagonal 2023. Para quienes lo quieran buscar, es el embargo de perros. Y también bajo el argumento de que forman una familia, ¿no? Que hay vínculos, que hay relaciones de afectividad, que hay relaciones de cuidado, y que los perros, más allá de que si son de cierta raza, ¿no? Que puede valer más o menos, etcétera, no pueden ser parte de ese comercio. Entonces me parece que estos 3 casos en México ponen en relieve que por lo menos ya estamos en ese camino, ¿no? Por lo menos ya estamos en ese debate, ya estamos en ese diálogo, y ya hay casos muy particulares que también en los 2 primeros que resuelve la Corte creo que asume muy bien su responsabilidad de pedagogía jurídica, y si bien resuelve el caso concreto, toda la construcción argumentativa permite después ocupar elementos de la ratio decidendi, por ejemplo, para otro tipo de casos que eventualmente puedan llegar a suceder. Maestro, lo sabemos muy bien, cuando estudiamos nosotros filosofía en la licenciatura o alguna asignatura que tenga que ver con lógica, con el pensamiento crítico o con la argumentación en general, nosotros vamos a encontrar que tenemos 3 operaciones básicas del intelecto: el concepto, el juicio y el raciocinio. Y en el nivel del concepto, yo me quedé pensando cuando tú mencionaste esta expresión de persona no humana, que me parece muy digna de análisis, porque a lo mejor en su acepción semántica puede parecer contradictoria. Porque si uno va a cualquier diccionario y busca la palabra persona, va a descubrir que se define como un individuo de la especie humana, ¿no? Persona es un individuo de la especie humana. Es lo que dice el diccionario de la lengua española. Pero si luego se le agrega persona no humana, como que nos encontramos entonces con una contradicción. Si persona es un individuo de la especie humana, pero luego se dice que no humana, pues entonces creo que ahí puede haber una contradicción semántica en el nivel conceptual. ¿Cómo esto, maestro, hacemos para tratar de armonizarlo? Para tratar de que tenga sentido. Para empezar, y es un debate también que se da en el área de los derechos, entre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Sí, porque cuando nosotros hablamos en este ámbito conceptual sobre derechos humanos, pues entonces están excluidos otro tipo de entes jurídicos que pudieran tener derechos, ¿no? Entre ellos las empresas, la naturaleza, los animales, etcétera. Entonces a mí me parece mejor el término derechos fundamentales, que permiten un piso mínimo, un piso básico, lo que llama Luigi Ferrajoli como la esfera de lo indecidible, independientemente de si eres humano o si eres una construcción jurídica. Por eso es que la categoría de persona, que también no es nueva, ¿no? En nuestro derecho, en el derecho mexicano ya tenemos esa diferenciación entre personas físicas y personas morales o personas jurídicas, y creo que se puede añadir esta otra categoría que es personas no humanas. Y aquí el debate, que también lo abro al público para que en los comentarios nos dejen sus opiniones, viene que persona no humana
no necesariamente es exclusivo de los animales, sino de una persona no humana. Estoy pensando en la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Podría ser considerada como persona no la humana. La inteligencia artificial tendría o tiene derechos, no es un animal, no es un ser humano, es una persona que no es humana. Entonces, también podría, desde mi punto de vista, este nuevo concepto integrar o agrupar ciertos derechos que la inteligencia artificial podría tener y que también ha sido en el debate. Pero sin lugar a dudas, creo que estos nuevos conceptos y esta nueva lógica, esta nueva creación argumentativa, sí requiere una nueva forma de entender el derecho, no como lo que nos han enseñado tradicionalmente, como el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en la sociedad, ¿no? Sino más bien como un elemento indispensable para que podamos convivir en armonía todas las especies dentro de este planeta. Y si nosotros cambiamos ese enfoque a un sistema, como lo mencionaba Ferrajoli, de límites y vínculos con nosotros mismos, con nuestro entorno, con el poder político, pues entonces podemos aceptar que hay categorías que la realidad nos está mostrando, los animales, la familia multiespecie, la inteligencia artificial, ¿no? Y muchas otras que seguro vendrán en próximos años, que necesitan ese reconocimiento jurídico. Entonces, si seguimos pensando en el derecho civil romano, en los derechos humanos como los inherentes al ser humano, sí. Entonces no solamente estamos violentando otro tipo de derechos, sino también estamos atrasados en un desarrollo de la humanidad y del mundo entero, ¿no? Entonces me parece que sí implica una nueva forma de abogacía, una nueva forma estratégica también de llevar litigios, porque este tipo de asuntos llegan a la corte y con esta posibilidad de establecer precedentes a través de litigios de creatividad jurídica, de razonamiento jurídico, lo que en Estados Unidos, por ejemplo, se llama como pensar como abogado, ¿no? o como abogada, que tiene que ver con resolver casos, no solamente hacerle caso a lo que dice la ley, y no solamente ver al derecho como un ámbito legislativo, sino más bien como un elemento de argumentación e interpretación. ¿Y hasta dónde puedes tú interpretar o argumentar este tipo de derechos? Pues hasta donde las condiciones lógicas, argumentativas te lo permitan, ¿no? Por eso la argumentación jurídica creo que es la capacidad más importante y la cualidad más importante que debe desarrollar alguien que se dedica a estos ámbitos. Maestro, y en ese sentido de esta expresión de personas no humanas, tú como especialista en derecho constitucional, ¿considerarías que tendría que modificarse la primera línea del primer artículo, que no sé si tú concuerdes conmigo, pero tengo para mí que es el más importante de la Constitución, el artículo primero, y para aquellos que no son abogados y que nos están escuchando, el artículo primero de la Constitución dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales. Es decir, el centro, nos lo dice claramente este artículo primero, es la persona, dice ahí, no dice más. ¿Tú considerarías que en un futuro sería necesario reformar este artículo para que diga personas humanas y no humanas? No lo creo necesario. No sería necesario. Yo creo que no. Que además hay una técnica, ese artículo, que en efecto yo también considero que es el más importante, pero es el ejemplo de la mala técnica legislativa y la mala técnica constitucional que existe, ¿no? Porque si ya se está hablando de personas y luego viene derechos humanos, ahí de entrada ya hay una contradicción. Y luego, si estás hablando de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, pues en realidad son derechos fundamentales. La gran diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales tiene que ver con que los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados, ¿no? Claro. Que ya han pasado ese proceso de desarrollo ético, de desarrollo filosófico, y que entonces han tenido un proceso legislativo, un proceso constituyente necesario para que esté en la norma, ¿no? Y que permita aplicarlo. Entonces yo creo que no es necesario, siempre y cuando entendamos y leamos ese párrafo con un margen de lo que la Corte Mexicana ha establecido como el control
o el bloque de regularidad normativa, Claro, ¿no? sí. Que la Constitución no se puede leer textualmente, ningún derecho fundamental puede ser interpretado textualmente, sino tiene que haber un parámetro con derechos De acuerdo. internacionales, con precedentes, con nuevos estándares, con creaciones jurisprudenciales, con derechos implícitos, que también son derechos que no están ni en la categoría de derechos humanos, ni en la categoría de derechos fundamentales, sino que son creaciones por jueces, por tribunales, creaciones interpretativas y que pues nos permiten ampliar nuestra protección y nuestro libre desarrollo de la personalidad. Muy bien, maestro. Aquí el ingeniero Eduardo Ramírez nos está indicando que nos quedan ya unos minutos para terminar. Yo quiero agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo. Eloy Delgado, muy apasionada, me parece, con esta temática. Sigue comentando en específico de los gallos, qué panorama tienen en cuanto a la aplicación de esta ley ya en vigor que prohíbe estos eventos. Más claro, puede quedar fuera de esta prohibición estos eventos. Bueno, lo estoy leyendo tal cual está escrito aquí. Maestro, pero ¿qué te parece ya para concluir y epilogar todo esto? ¿Cuáles son los grandes retos que enfrentan los derechos de los animales? Principalmente tiene que ver con dos cuestiones. La primera, con esta reflexión ética y moral de la cosmovisión antropocentrista que mencionábamos. Debemos entender los humanos que no estamos solos, que el planeta no es nuestro y que debemos estar en una concordancia con otras especies y con otros seres. Que los animales son seres que sienten, que evitan el sufrimiento, que tienen vínculos afectivos entre ellos y con nosotros mismos también, o sea, con otras especies, y que además tienen formas de comunicación muy desarrolladas, ¿no? O sea, no son tontos, si se me permite la expresión, no son cosas, definitivamente. Eso es lo primero. Y segundo, en el ámbito jurídico, seguir construyendo este tipo de litigios estratégicos, este tipo de argumentaciones creativas, innovadoras, para poder darles una condición de sujetos de derecho. Ya no son objetos de derecho, son sujetos de derecho y además tienen intrínsecamente también un valor, como lo es la sintiencia o el bienestar animal. Entonces, y bueno, y un tercero también, si me permite, si estamos en tiempo, el hecho de que entre los activistas, entre la comunidad que está dedicada al 100% en esto, no haya mayores problemas de fondo, sino solo de forma, ¿no? A veces dentro de las áreas que nos dedicamos a alguna defensa de ideales o de conceptos, tendemos luego a perdernos en el proceso político, de la grilla, ¿no? De menospreciar las ideas, en fin, de muchas cuestiones que no tienen ningún valor y no debemos olvidar el objetivo final. Si eso está muy claro y además aceptamos los puntos de vista diferentes, las formas de vida diferentes, pues también podemos construir cuestiones más estratégicas y más eficaces para la defensa de estos derechos de los animales. Maestro Raúl Castel, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación y sobre todo también porque hayas en nosotros incentivado el pensamiento crítico sobre estas cuestiones que muchas de las veces pues son desconocidas. De ahí que creo que va a ser una gran aportación no solo para la comunidad jurídica, sino también todos aquellos que nos siguen de diversas partes de la República y que no son abogados. Yo quiero agradecer nuevamente a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a la doctora también Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta y también nuestra coordinadora, aquí en cabina también en los controles, al ingeniero Eduardo Ramírez Torres y a todos ustedes, queridos amigos, que nos han sintonizado en esta transmisión. Yo soy Carlos Martínez Loza y los esperamos el próximo viernes con una emisión más de Logos y Epísteme, Palabra y Conocimiento, solo en Yus Canal Multimedia. El mejor de los días. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.